Buenas amigos, en mi intención y de la Asociación Alianza contra la Corrupción de formar e informar a la gente para la lucha contra la corrupción, siempre le estamos dando vueltas a ver qué le podemos explicar a la gente para que entienda mejor lo que es la corrupción, ¿vale? Y buscando ejemplos que ellos entiendan fácilmente para que asimilen la corrupción, lo que es la corrupción. Porque si nos ponemos a hacer explicaciones muy técnicas, no nos entiende nadie, ¿vale? Entonces, buscamos cosas de la vida diaria para que la gente nos entienda. Nosotros podríamos hacer unos vídeos muy técnicos y es lo más seguro que después de pegar un lote de trabajo enorme, de todas maneras la gente no nos entendiera. Este tipo de vídeos yo pensaba hacerlo hace mucho tiempo, pero pensaba de que me iban a tachar de friki y de esas cosas de ese tipo y que no lo iban, encima me iba a dar un lote de trabajar para que no me entendiera nadie. Y eso pues no es útil. Pero últimamente, afortunadamente, se están poniendo en boga en la sociedad una serie de conceptos más técnicos o más cultos que nos pueden ayudar a entender mejor lo que es la corrupción. En esta ocasión quiero hacer un vídeo sobre lo que es el régimen andaluz. Y muchas veces yo he intentado pensar cómo podía ser en un vídeo para explicar lo que es el régimen andaluz, porque es una cosa un poco especial, no es fácil de entender. Es una cosa que yo hasta que no lo vi, no me lo creí, que fue nada más aterrizar la Junta de Andalucía. Y he intentado explicar, desde que yo ya entré en la Junta de Andalucía, lo estoy viendo, que era algo para mí nuevo completamente, nadie me lo había explicado, nadie me habría preparado para ver lo que yo estaba viendo allí. Y desde entonces yo estoy intentándoselo explicar a todo el mundo de mi entorno. Sobre todo al principio fue con gente de mi entorno. Luego que no me entendía nadie. Luego ya cuando denuncié corrupción en el 2015, pues ya he intentado explicarlo en vídeo, la asociación y tal, pero en un artículo de prensa. Pero nadie me entiende o no me expreso yo bien y no soy capaz de hacérselo entender a la gente lo que es el régimen andaluz. Hace poco, Roberto y yo hemos hecho un vídeo sobre el régimen andaluz, porque el régimen andaluz lo explican también las personas que lo componen, porque es una forma de estar. El régimen andaluz es una forma de estar y de relacionarse con los demás. Y es difícil de entender. Como la gente no entiende, no lo entiende, al final caen en la dicotomía simplista e infantil de la izquierda y de la derecha, que lo que te hace es reliarte todavía más las cosas y que nunca puedas salir de ahí, ¿vale? Entonces voy a intentar explicar, pero ha dado una casualidad de que el otro día, hace una semana por ahí, o dos, porque estamos a día 9 de septiembre, dio la casualidad de que se estrenó Los Anillos de Poder, ¿vale? Y Los Anillos de Poder están basados en un libro de Tolkien, de J.R.R. Tolkien, Ronald Reumur Tolkien, que un libro muy complicado que yo me leí, la primera vez que me lo leí yo estaba en segundo debut. Es uno de los primeros libros largos que me leí. Bueno, yo ya había leído mucho en el colegio, ¿vale? Pero estaba yo en el segundo del instituto. Me acuerdo que me lo prestó un amigo y me lo leí y me encantó. Luego me lo he leído otra vez más, pero hace muchísimo tiempo, hace ya casi 30 años, ¿vale? Entonces, tampoco lo tengo muy fresco. Lo que pasa es que como me gustó tanto, me acuerdo de muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, el Silmarillion me lo leí, el Señor de los Anillos solo me lo he leído una vez. El Silmarillion me lo he leído dos, igual que el Hobbit, ¿vale? Primero me leí el Silmarillion, luego me leí el Hobbit y luego me leí el Señor de los Anillos. Que en verdad también es la cronología ideal. Luego también he leído más libros de Tolkien, porque tiene otra serie de libros peores sobre Tierra Media. Y algunos lo he leído, algunos he empezado a leérmelo, ¿vale? No me lo he leído todos, porque me empecé a entrar a la universidad y yo no tuve tiempo. Además,
En esa época no podías entrar en internet y descargártelo en un PDF, tenías que comprarlo, ¿vale? Yo los tengo ahí. El Silmarillion nunca me lo compré porque me lo prestaron, pero el Hobbit, que me lo regalaron en un cumpleaños, y el Señor de los Anillos lo tengo ahí en formato físico ocupando espacio. Pero no es como ahora que te lo puedes descargar en PDF. Antes se perdía mucho más tiempo, no había tanta cultura, ¿vale? Daros cuenta que yo la primera vez que tuve internet tenía 25 años y me lo pagué con mi primer sueldo de la Junta. Bueno, lo que quiero decir que no me lo he leído tampoco todos los libros de Tolkien para entenderlo perfectamente, pero creo que algo entiendo de Tolkien porque siempre me ha gustado muchísimo, ¿vale? Si yo hago un libro, si yo, perdón, hago un vídeo sobre el Silmarillón, sobre los Anillos de Poder, hace 5 años, nadie se hubiera enterado de nada. Además, para explicar lo que es el régimen andaluz, porque yo creo que en el Silmarillón lo explica muy bien lo que es el régimen andaluz, pero ha venido la suerte, la casualidad, y han estrenado los Anillos de Poder que se basa en el Silmarillón. Yo estaba esperando hacer este vídeo a ver los 2 primeros capítulos que lo han estrenado ya. He visto los 2 primeros capítulos, lo vi antes de ayer, y la verdad que no se corresponden a lo que es el Silmarillón, ¿vale? El Silmarillón es un libro muy difícil de traspasar a una película o una serie. Entonces, los tíos han hecho lo que han podido o lo que sea, pero no se corresponde a lo que, ni se corresponde por lo menos los 2 primeros episodios, ni a lo que quería decir Tolkien, ni a los temas principales de Tolkien, ni se corresponde tampoco a la historia como la describe el Silmarillón. Y entonces voy a explicar lo que es el Silmarillón para que entendáis lo que es el régimen andaluz. Bueno, el Silmarillón y toda la obra de Tolkien, por lo menos los 3 libros que yo me he leído, porque me leí otro más, pero no me acuerdo ya muy bien el nombre, ¿vale? Creo que fueron los cuentos inconclusos, pero no estoy seguro. Hobbit, Silmarillón el primero, Hobbit y El Señor de los Anillos. Voy a hablar de esos 3 para explicaros lo que es el régimen andaluz. ¿Cuáles son los grandes? Tolkien, ¿quién es? Tolkien era un filólogo de lengua clásica. Él lo que hacía era un profesor universitario y luego que él estudiaba y enseñaba en clase eran las leyendas em, clásicas de su zona, de lo que diríamos que anglosajona, ¿vale? Vikinga. Aparte también estudiaba filología clásica, sabía mucho de latín y griego. Entonces, él estudiando todo eso, fue cuando se le ocurrió el Señor de los Anillos, ¿vale? Bueno, voy a contar todo esto, pero yo no soy ningún experto en Tolkien. Yo esto lo sé por haber leído algunas cosas, porque me lo he leído el libro, me ha encantado, porque yo le he dado muchas vueltas en mi cabeza, pero yo no me he leído ningún manual ni ninguna biografía de ningún experto, ¿vale? Voy a decir mi opinión personal. Yo creo que Tolkien fue a la Segunda Guerra Mundial y lo pasó muy mal a la primera. Él fue a la primera y también creo que la segunda no fue, pero también la vivió. Él sí combatió en la Primera Guerra Mundial, creo que en la batalla de Somme. Entonces lo pasó muy mal. Y ahí vio los horrores de la guerra. Y era totalmente antipacifista, ¿vale? Aunque su libro está en totalidad peleándose, ¿vale? Y era un tío que era muy universalista. Se ha dicho ahora hay un poco de crítica si los libros de Tolkien eran machistas, si era racista. Yo no creo que Tolkien fuera racista ni machista. Al contrario, yo creo que él era bastante, a las mujeres, salen muy poco las mujeres en los libros de Tolkien, pero cuando salen son momentos cruciales y trascendentales. Realmente los que hacen avanzar la historia son las mujeres. O sea, él le da toda la importancia a la mujer. Lo que pasa es que está describiendo una sociedad guerrera en la que las mujeres estaban en casa, no iban a pelear, ¿vale? Luego, el tema del racismo, yo que sí que creo, no es que Tolkien fuera racista, porque él además describe un montón de seres y razas que a todas le da suma importancia, pero sí que tenía un poco de sesgo porque él hacía los libros según también él cómo vivía. Tenía un sesgo donde se nota el sesgo a Tolkien, es que para Tolkien los del oeste son los buenos y los del este son los malos, que también es lo que él vivía durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿vale?
Entonces, sí que tiene un sesgo un poco contra los del este, pero en verdad él no es una cosa racista, sino que él fue un poco avanzado a su tiempo y se dio cuenta que al final lo que iba a haber una polarización en la sociedad entre el este y el oeste. Si no, fijaros, hoy aquí estamos a 9 de septiembre, ¿qué es lo que hay ahora mismo? Una guerra entre el oeste, el occidente y el oriente, ¿no? Entre China y Rusia contra Estados Unidos y Europa, ¿no? Pues eso se dio cuenta Tolkien que iba a pasar, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿eh? Y luego también, él es universalista, ¿vale? Él en verdad pensaba que todos los pueblos tenían que al final llevarse bien, por decirlo de alguna manera, con sus diferencias, ¿vale? Y también fijaron que antiguamente, por ejemplo, tú pones ahora mismo en la tele un canal que es 3CTV, ¿no? Y al mediodía echan películas antiguas, ¿vale? Porque el único presupuesto que tienen y te ponen películas antiguas, clásicas del cine americano, que yo, por ejemplo, en mi casa las ponen mucho porque te ayudan a dormir, te duermen mientras las estás viendo, ¿no? Y son muchas muy buenas. Y sin embargo, como son tan antiguas, se pagarán muy pocos derechos y por eso te las están todavía poniendo. Pero es un canal que te entretiene. Pues casi todas las películas que echan entre CTV son de guerra, de ruso, de americano contra alemán en la guerra mundial, de americano contra ruso en la Guerra Fría, de indio contra vaquero, de siempre ha habido toda la historia de Dios, como había mucha polarización, mucho enfrentamiento en la humanidad, pues siempre el cine ha reflejado eso, la guerra entre diferentes religiones, diferentes culturas y tal. Sin embargo, últimamente, fijaros que ya no se hacen películas de guerra. Ya, sí que se hacen películas de guerra, pero no son entre sociedades y tal. Son entre películas de ficción o películas de fantasía. Es lo que ha cogido su terreno, ¿vale? Porque ya hacer una película de los americanos luchando contra los alemanes en la guerra mundial se puede hacer, pero queda un poco mal porque ahora mismo los alemanes y los americanos son aliados, ¿me entiendes? Entonces, yo me acuerdo hace poco que hubo una polémica porque en un videojuego que se llama Call of Duty, ponían a los rusos como malos y los rusos protestaron por el videojuego ese de Call of Duty que habían hecho en América. Entonces, ahora mismo no es políticamente correcto hacer películas de guerra mm, entre sociedades a sociedades, aunque sean películas históricas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se libera la adrenalina? Pues en películas de superhéroes que luchan contra monstruos del espacio, películas de ciencia ficción. Hay ahora un montón de películas de ciencia ficción de invasión extraterrestre, películas de zombies a mansalva. Pues no habéis pensado porque ahora también está todo de moda constantemente las películas de zombies porque mm, es una manera de liberar la adrenalina sin que nadie, sin echarle la culpa a nadie, ¿me entiendes? Sin un virus que ha venido y no ha vuelto zombie, ¿vale? Entonces, Tolkien fue el primero que se dio cuenta que tú no podías seguir escribiendo novelas de rusos contra americanos, sino que todo el mundo se tenía que llevar bien. Y por eso yo creo que también cogió por un género, fue uno de los pioneros en hacer novelas de fantasía. ¿Vale? Porque ahí nadie se metía con nadie, aunque está un poco con su sesgo de la sociedad en la que él vivía, porque en la sociedad que él vivía, el occidente era lo desarrollado y el oriente era lo que venían los malos, ¿vale? Por eso también en Tierra Media el mal viene del este, ¿vale? Un poco también estaba influenciado sobre eso, que había tenido él había vivido dos guerras mundiales contra Alemania y los países del este. Era un poco comprensible, pero yo no lo veo racista, ¿vale? Sino que está un poco sugestionado. Mi opinión. Entonces voy a explicar cuáles son. Bueno, Tolkien es aunque sea un escritor de fantasía, es un pedazo de escritor. Tolkien no es un escritor de fantasía al uso. Los escritores de fantasía son los que han venido detrás de él, imitándolo. Tolkien es un escritor clásico. Tolkien es uno de los grandes de todos los tiempos. Los libros, aunque sean de fantasía, de elfo y tal, pero tienen unos temas clásicos, ¿vale? Esa es la diferencia entre Tolkien y todos los escritores de fantasía que venía detrás de él, porque Tolkien sí que es un escritor sólido y que tiene temas clásicos. Yo estoy seguro
no lo puedo demostrar ni lo he leído en ningún libro, y estoy seguro que Tolkien tuvo que haber leído los libros de, de la época dorada española. Seguro. Y segurísimo que leyó a Cervantes, a todos estos, a Calderón de la Barca y tal. Y seguro, seguro leyó, porque Calderón de la Barca y Cervantes y todos estos, Lope de Vega, para escribir sus libros se basaron en las obras clásicas de griegos y romanos, de la mitología. Y yo estoy seguro, y Tolkien, es que para su trabajo era experto en eso. ¿Vale? También puede ser que incluso leyera cosas de Washington Irving, ¿vale? Me da la sensación que leyó los cuentos de la Alhambra. Ya lo contaré porque yo estoy empezando a leerme ahora los cuentos de la Alhambra. Y ya a empezar a leérmelo me da la sensación de estar un poco como con Tolkien, ¿vale? Porque Washington Irving en los países anglosajones es un escritor muy, muy extendido, muy, muy popular. Lo que yo creo que Tolkien tenía unos temas clásicos muy potentes detrás, ¿vale? Entonces, por eso también es tan difícil llevarlo a la pantalla, porque es muy difícil esos temas ponerlos, es muy difícil explicar la historia de Tolkien, de personajes, de orcos y tal, y por otro lado encima meter las historias, los temas profundos que mete Tolkien, es muy difícil. Por eso las versiones que se hace de Tolkien en el cine son mucho peores que la novela. Es imposible que sea tan bueno como la novela, ¿vale? Sin embargo, los ingleses, que son grandes conocedores de Tolkien, porque a Tolkien ha llegado aquí en la década de los 90, pero ellos, los ingleses, le encanta Tolkien, son grandes conocedores de Tolkien y llevan estudiando Tolkien desde que salieron los libros, ¿vale? Son expertos en Tolkien, son la máxima autoridad, lo conocen bien. Los tíos estos sí que intentan, en la década de los 70, y creo que de los 70, no sé si fue, a lo mejor puede ser los 80, pero yo creo que fue los 70, se dieron cuenta que hicieron trasladar al cine a Tolkien en dibujos animados, pero se dieron cuenta que primero era muy difícil trasladar a Tolkien. Hubo películas que intentaron trasladarlo. Hay una película del Señor de los Anillos con dibujos que no está mal, está bien, pero ni de coña es tan buena como la novela, ¿vale? Y además se queda al final del primer libro, porque sabéis que el Señor de los Anillos son 3 libros, ¿no? Luego se queda en la batalla de Helm, me parece. Luego está una película del Hobbit que yo la tengo guardada porque es muy difícil de encontrar también de dibujos animados, pero está bastante bien. Esos dos la intentaron pasar a Tolkien al cine en dibujos animados, pero los dibujos tampoco son una maravilla porque son ingleses, no son americanos de la Disney, ¿vale? Y sin embargo, el problema también que se encontró, aparte de trasladar a Tolkien a la pantalla, por la profundidad de temas y tal, es que los herederos de Tolkien son muy celosos de la obra de Tolkien y nunca han querido que a Tolkien le trasladaran a la pantalla, al cine, que lo versionaran en el cine. Siempre han puesto muchos problemas y han pedido muchísimo dinero para ceder los derechos de Tolkien. Y entonces, como no podían, los ingleses no podían pasar a Tolkien, sin embargo, lo aman, pero no podían pasar, no podían versionarlo, pues lo que hicieron fue hacer películas como de las dragones y mazmorras, que en verdad están basadas en el Señor de los Anillos, aunque no se diga nada del Señor de los Anillos porque no podían pagar los derechos, ¿vale? Porque los herederos de Tolkien, sobre todo hay uno que se llama, creo, Christopher, que ese tío, en cuanto te pasas mencionas a Tolkien, bueno, es capaz de ver este vídeo y ponerme una denuncia por derechos de autor. No quería que nadie hable de Tolkien, ¿vale? Son muy celosos con los derechos de Tolkien. Aunque le den una pasta, muchas veces no consienten en dar los derechos, ¿vale? Entonces hicieron una serie de películas que yo sí que creo que describen mejor que las películas del Señor de los Anillos el espíritu de Tolkien. Y sobre todo, lo que describen muy bien es el Silmarillion, que es el libro de verdad gordo de Tolkien. Es el libro donde, porque daros cuenta que el Señor de los Anillos lo que te está explicando y el hobby es una parte de la tercera edad, unos años de la tercera edad, 100 años de la tercera edad. El Silmarillion abarca la primera edad, que eran 4 o 5 mil años, no me acuerdo. La segunda edad, que son otros 4 o 5 mil años.
o 10.000, y la tercera edad hasta que llega El Señor de los Anillos. O sea, es un libro vastísimo, ¿vale? Que tiene una información brutal, mucho más que El Señor de los Anillos, que es más novelado, ¿vale? Entonces, el más difícil de traspasar la pantalla es el Silmarillón, que es lo que está intentando hacer los Anillos de Poder, que ahora voy a contar lo que me parecen, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues entonces, para trasladar ese espíritu del Silmarillón, lo que hicieron en vez de hacer una película de Silmarillón, que se dieron cuenta que era imposible, pues hicieron unas películas basadas en los temas que trata Tolkien en el Silmarillón. Hicieron unas películas que la describen muy bien. Hay dos películas que son las que yo creo, por lo menos las que yo he podido ver y yo conozco, que son las que mejor describen el espíritu de Tolkien, mejor que incluso lo de las películas en sí de Señor de los Anillos, que son El vuelo de los dragones. Gorbash! Gorbash! Come! There was a time between the waning age of enchantment and the dawning age of logic when dragons flew the skies, free and unencumbered. Esto es muy friki, ¿eh? El vuelo de los dragones, que es una película que yo veía de chico, me encantaba, la he visto 100 veces y cada vez que la he visto me ha gustado más. Flight of Dragons, ¿vale? Creo que del año 1900, no sé. Bueno, es una película además que tú la ves y tiene un dibujo muy malillo porque son ingleses y tal, pero está genial. Y otra película que yo he visto un par de veces solo, creo que es americana, no es inglesa, no estoy seguro, ¿vale? Que se llama, no me acuerdo muy bien, pero se llama Tigra, Edad del Hielo y Fuego, ¿vale? O algo de eso. Tigra, la Edad del Hielo y del Fuego, algo de eso, ¿vale? Esas películas te explican mejor el espíritu del Silmarillion que las películas del Señor de los Anillos o la serie esta de los Anillos del Poder, por lo menos a los dos primeros episodios. Porque lo que le pasa a los Anillos de Poder es que, como se habrán dado cuenta que eso es inabarcable, el Silmarillion, están haciendo una serie del Silmarillion, pero en verdad se están pasando la historia y se están pasando los temas de Tolkien y en verdad es un poco como no está mal, está muy bien hecho, está técnicamente una pasada, ¿vale? Pero el tema de una serie que se ve que cada minuto de la serie la han hecho ahí una pasta que te caga, muy bien hecha, pero los temas clásicos de Tolkien no se ven por ninguna parte. Es una historia como es una especie de show de Truman. Te están todo el rato, es como dejarte una intriga para ver lo que pasa en el siguiente episodio. Es como un gran hermano, es como una especie de Sálvame de Luz. ¿Sabes? Saber nada más que lo que pasa en el siguiente episodio. ¿Vale? Mi opinión es un poco, simplemente un poco boyer, por decirlo de una manera. Aunque la serie está bien, está muy bien hecha y algunas cosas interesantes tiene, ¿vale? No la voy a poner por los suelos tampoco, ¿no? Como hay mucha gente, y luego también hay una controversia ahora sobre si que los elfos eran negros, En verdad yo creo que a Tolkien no le hubiera gustado, porque Tolkien tenía una idea de cómo eran los elfos y tal, que se basaba en la leyenda mitológica antigua. Y en los vikingos, en el año 500 después de Cristo o antes, no tenían allí negro, ¿entiendes? Entonces, yo creo que no le hubiera gustado, pero tampoco a lo mejor si Tolkien hubiera nacido ahora, le hubiera puesto el fuego negro para callar a la gente, porque tampoco tiene tanta importancia. O que Galadriel sea como una especie de guerrera, una berserker ahí como Rambo. Tampoco tiene mucha importancia, ¿sabes? ¿Sabes? Aunque ese no es el espíritu del Silmarillion, es que no se corresponde, y además no se corresponde con la historia del Silmarillion. Ahora voy a contar
la historia del Silmarillion, los temas de Tolkien y por qué yo creo que describen muy bien el régimen andaluz. Mejor que nada lo vaya a entender. Vamos a empezar.